Hola, soy Javier Sánchez Romero y voy a definir las tres magnitudes eléctricas, el multímetro y cómo medir la corriente y su continuidad. Las tres magnitudes eléctricas son intensidad, resistencia y la tensión. La intensidad de la corriente es la cantidad de carga que pasa por un conductor por unidad de tiempo. La intensidad de la corriente se mide en amperios. Se le denomina resistencia eléctrica a la oposición al flujo de corriente eléctrica a través de un conductor. La tensión eléctrica o diferencia de potencial es una magnitud física que cuantifica la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos. Un multímetro es un instrumento eléctrico portátil capaz de medir directamente magnitudes eléctricas activas, como corrientes y potenciales, o pasivas, como resistencias, capacidades y otras. Para medir la corriente alterna o continua se coloca la ruleta en el tipo de corriente que se va a medir. Si es continua se conecta el polo negativo primero y después el positivo. Se conectan las puntas cada una a un lado del cable y se anotan los resultados. En una corriente continua se espera lo que diga el transformador, generalmente 20 voltios, y en la alterna 230 voltios fase tierra, 230 voltios fase neutro y 0 voltios tierra fase. Una prueba de continuidad es una comprobación rápida para ver si un circuito está abierto o cerrado. Solo un circuito cerrado y completo, es decir, conectado, tiene continuidad. Durante una prueba de continuidad, un multímetro digital envía una pequeña corriente por el circuito para medir la resistencia en el circuito. Si el multímetro hace un efecto sonoro, significa que hay continuidad. Hasta aquí el tutorial y explicación de la electricidad y cómo medir con un multímetro.